Primero vamos a ver una conexión muy clara que hay entre Miqueas capítulo 5 y Jesús de Nazaret. Si van a Mateo, por favor les voy a pedir que vayamos a Mateo capítulo 2 y déjenme leer los versículos del 1 al 6. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Los sacerdotes y los escribas sabían que en Miqueas 5 había una referencia al Mesías. Así que en base a esa referencia le dicen a Herodes: el Mesías va a nacer en Belén. Por eso Dios quiso y así acomodó las cosas para que Jesús naciera en Belén, aunque María y José vivían en Nazaret. Él tenía que nacer en Belén, porque Él es ese Señor de Israel que menciona Miqueas 5, versículo 2. Y no solamente los eruditos sabían que el Mesías nacería en Belén. El hecho de que el rey de Israel iba a nacer en Belén era algo que la gente común dominaba. Es decir, no solamente los estudiosos sabían que el Mesías tendría que nacer en Belén. Prácticamente toda la gente del pueblo sabía que el Mesías nacería en Belén. Vamos a Juan ahora, para probar esto que estamos diciendo. Juan 7, en el versículo 40. Ahí el Evangelio dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces es claro que eruditos y gente del pueblo, todos sabían que el Señor de Israel, y no solo de Israel, sino de toda la tierra, como dice el final del versículo 4 de nuestro pasaje, nacería en Belén. El futuro rey sería no solamente rey sobre Israel, este futuro rey será engrandecido hasta los fines de la tierra. Este futuro rey será rey de reyes y señor de señores. Amén. Esa es la primera conexión entonces que tenemos entre Miqueas y el Señor Jesús. Miqueas expresamente registra que el lugar de nacimiento del Señor de la tierra será Belén. ¿Qué más nos dice Miqueas en este pasaje acerca de Jesús? Algo que debemos poner atención es el contraste tan marcado que hay entre la insignificancia de la ciudad de Belén y la importancia del que nació en Belén. Versículo 2 de Miqueas 5. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos, Belén apenas era contada entre los clanes de Judá.
Una ciudad prácticamente insignificante en los días del Señor Jesús. Y aún así, Dios la eligió para que de ella saliera su grandioso Mesías. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Mesías, el Salvador de la humanidad, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nació en esta aldea que prácticamente ni en el mapa estaba registrada? La primera respuesta es, porque si el Mesías vendría del linaje de David, Belén era la ciudad lógica para que él naciera, puesto que David nació en Belén también. Eso es cierto, pero no es la razón principal. La razón principal es que a pesar de que el más grande rey de Israel hasta entonces había nacido allí, Belén seguía siendo un pueblo insignificante. Y Dios escogió esta apacible villa, esta apacible y pequeña, y repito, muy apenas en el mapa, ciudad de Belén, para hacer algo que cambiaría no solo el curso de la historia, pero el curso de la eternidad. Y es que así es como actúa Dios. Para otorgar la sede de unas Olimpiadas se busca la grandeza de una ciudad. Para elegir una sede de un mundial de fútbol se busca la capacidad económica de un país. Pero cuando Dios elige, lo hace basado no en los méritos de nadie, sino basado en su amor y en su misericordia. Así que no podemos decir, claro, el Rey de Reyes tenía que nacer Belén porque era Belén una ciudad esplendorosa. Tenía razón Dios en elegir Belén. No podemos decir eso. Quizás el Señor hubiera nacido en nuestros tiempos en París. Pudiéramos decir, pues claro, París, la ciudad de las luces, ¿cómo no va a nacer ahí el Mesías, no? O en Nueva York, o en Tokio. Pero no pudiéramos decir, no, o en Río Verde probablemente también, o sea, entre las importantes, ¿no? Pero no íbamos a decir, o si dijéramos, no, pues el Mesías nació, no sé, en Mezquitic, o en Real de 14, o en La Joya, ¿no? Entonces no nos imaginamos, pero aún así Dios quiso que su Mesías naciera en Belén. Porque entonces todo lo que podemos decir es, Dios es absoluta y maravillosamente soberano. Y no hace las cosas basado en nuestros logros, sino basado en su libertad, en su soberanía y sobre todo en su misericordia. Y esa es la manera en que escogió a Belén, y esa es la manera en que nos eligió a nosotros. A nosotros no nos eligió para ser parte de su pueblo basado en nuestros logros, en nuestra grandeza. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. Ahí en el versículo 26 dice Pablo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios eligió un establo
para que ningún mesonero de Belén pudiera gloriarse de su hotel. Dios erigió un pesebre para que ningún mueblero pudiera gloriarse de su cuna. Dios eligió Belén para que su alcalde no pudiera gloriarse de la grandeza de su ciudad. Y de la misma manera nos eligió a ustedes y a mí, libre e incondicionalmente, para que todos callemos delante de Él y reconozcamos que fue su gracia y su misericordia la base de nuestra elección. Gracias. Ese es el punto de Romanos 11:33. Y ese es el punto de Miqueas 5:2. Pablo reconoce esta soberanía de Dios, esta manera de actuar de Dios, y lo único que Pablo puede decir es: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y luego fíjense lo que dice el versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La razón más profunda de la elección de Belén es que Dios no otorga la bendición del Mesías, la bendición de la salvación, basado en la grandeza de nuestros méritos o de nuestros logros. Él no elige ciudades ni elige gentes por su prominencia. Cuando lo hace libremente para dar gloria a su misericordia, no a lo distinguido que nosotros seamos o podamos ser. Así que lo único que podemos decir es, como cantaron los ángeles, ¿no? Gloria en las alturas a Dios. A Él solamente tenemos que dar las glorias. Él obtiene la gloria, nosotros tenemos el gozo de la salvación. ¿Qué más podemos pedir? Finalmente, Miqueas nos muestra que Cristo protegerá a su pueblo y le dará paz. Amén. En el versículo 4 de Miqueas 5 leemos: y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y luego en el 5, y este será nuestra paz. Fíjense lo que nos ofrece estos dos versículos, el 4 y el 5. Primero, Él estará, dice Miqueas. Para ayudar, primero hay que estar. Para servir, primero hay que estar. Para salvar, primero hay que estar. Y nuestro pastor está listo, preparado, firme sobre sus pies, para defendernos de quien quiera apartarnos de Él. En segundo lugar, Él nos va a apacentar, dice Miqueas. Apacentar tiene que ver con sustentar, con dar de comer. Y Él, como dice el Salmo 23, nos sustentará en paz.